Les voy a presentar el trabajo final de especialización titulado MISP, Malware Information Sharing Platform, un análisis de su rol en la estandarización y mejora del intercambio de información sobre ciberamenazas. Mi nombre es Néstor Gareis, de la cohorte 2024, y fui tutelado por el magíster Alejandro de Vicenzi. Ups. El panorama actual se define por la sofisticación y velocidad creciente de las ciberamenazas. Esto ha puesto en evidencia la insuficiencia de las medidas de protección preventivas, haciendo imperativa la colaboración entre equipos de respuesta como lo son los CERT y CECIR. La inteligencia de amenazas es fundamental para una defensa proactiva. Y la pregunta que guía este trabajo es: ¿cómo optimiza la plataforma MISP el intercambio estandarizado de inteligencia sobre ciberamenazas y qué impacto tiene en la colaboración público-privada? El objetivo general fue analizar el rol de MISP en la estandarización y mejora del intercambio de información sobre ciberamenazas, evaluando su capacidad para facilitar la colaboración entre organizaciones. Esto lo desglosé en objetivos específicos que buscan evaluar las capacidades técnicas de MIS para la gestión estructurada de indicadores de compromiso, destacando su modelo de datos dual y su integración con herramientas complementarias. Esto era el objetivo específico 1. Como objetivo 2, analizar la alineación de MIS con estándares internacionales de ciberseguridad, examinando su interoperabilidad y cumplimiento normativo. Como objetivo 3, demostrar la validación práctica de las capacidades técnicas de MISP mediante la ejecución de una prueba de concepto de gestión integral de un evento que incluye la estructuración, el enriquecimiento y la correlación de indicadores de compromiso. Y por último, objetivo 4, identificar los beneficios y desafíos en implementaciones reales de MISP a nivel global, evaluando su impacto en la colaboración entre CERT y SOX en diversos contextos operativos y geográficos. La metodología empleada en este trabajo combinó un enfoque cualitativo con el análisis documental mediante una revisión exhaustiva de normativa, repositorios técnicos y publicaciones académicas, con el estudio de varios casos prácticos de la comunidad de MISP. El análisis se centró rigurosamente en el modelo de datos dual y las capacidades de integración, evaluando su alineación con los estándares de interoperabilidad y de gobernanza más utilizados. Abordemos el primer hallazgo clave de la investigación. MISP no funciona simplemente como un repositorio de datos, sino que se erige como el puente tecnológico que articula operativamente el information sharing con la threat intelligence. Esta capacidad unificadora se sustenta en estos 4 pilares fundamentales. Primero, el open source software, que provee el núcleo tecnológico flexible y los módulos de extensibilidad para una adaptación continua. Segundo, la base de datos de conocimiento e inteligencia. Esto aporta la estructura semántica mediante lo que son las taxonomías y las galaxias, permitiendo contextualizar las amenazas más allá del dato técnico. Tercero, los Open Standards, un componente crítico que garantiza la interoperabilidad mediante formatos estructurados propios y la compatibilidad con los estándares de la industria. Y cuarto, la Intelligent and Sharing Community, que establece las redes de confianza y las mejores prácticas de gobernanza necesarias para el intercambio. En síntesis, esta arquitectura integral es la que le permite a MISP transformar los marcos teóricos abstractos, como puede ser Mitre Attack o la ISO 27010, en operaciones de defensa prácticas, automatizables y colaborativas. Continuando con el análisis, el segundo hallazgo reside en la arquitectura de modelo de datos dual de MISP.
En esta investigación se determinó que la plataforma no opera como un simple repositorio plano, sino que implementa una estructura jerárquica dividida en dos estratos esenciales: la capa de datos, que aloja la información técnica fundamental, y la capa de contexto, que aporta el significado analítico. En la capa de datos, la unidad fundamental de la organización es el evento. Estos funcionan como contenedores lógicos encapsulados que agrupan toda la información vinculada a un incidente o a una campaña. Están regidos por metadatos críticos de gobernanza, como acá se puede ver el Threat Level ID o el estado del análisis. Dentro de estos eventos gestionamos los atributos, que representan indicadores de compromiso atómicos, como por ejemplo una dirección IP, un hash o una URL. Sin embargo, un avance significativo en esta arquitectura es la implementación de objetos. Los objetos son estructuras predefinidas que permiten modelar entidades complejas como una transacción financiera o un archivo, agrupando múltiples atributos interrelacionados. Y esto es vital porque garantiza la coherencia semántica de la entidad digital, permitiendo representar relaciones jerárquicas que por ahí los atributos aislados no pueden representar. Y finalmente, esta capa técnica se complementa con la capa de contexto, la cual habilita la transición de datos crudos a inteligencia mediante los sistemas de clasificación normalizada. Esta dualidad estructural es el factor determinante que permite a MISP ejecutar la correlación de amenazas y facilitar una interoperabilidad robusta en ecosistemas de seguridad externos. Profundizando en la arquitectura, ingresamos a la capa de contexto. Es acá donde ocurre la transformación crítica del dato técnico bruto hacia una verdadera inteligencia estratégica. Y se vale básicamente de dos mecanismos complementarios: las taxonomías y las galaxias o Galaxy Cluster. En primer lugar, las taxonomías funcionan como sistemas de clasificación jerárquica que otorgan uniformidad semántica a los eventos. Operan bajo un esquema de metadato clave-valor y namespace predefinidos. Su función es vital para la gobernanza del intercambio de información. Por ejemplo, utilizamos taxonomías estandarizadas como el Traffic Light Protocol, el TLP, para regular la forma automatizada y auditable en que el alcance de la distribución de la información sensible, o escalas de confianza para reducir la incertidumbre de los analistas. A diferencia de las etiquetas simples, las galaxias permiten modelar relaciones más complejas, por ahí agrupando entidades semánticamente cohesionadas, como pueden ser los actores de amenaza, como por ejemplo Lazarus o APT29, familias de malware y campañas específicas. El valor estratégico de este componente reside en su capacidad para realizar un mapeo táctico alineado con marcos operativos globales como puede ser Mitre Attack. Esto, esto nos permite vincular un indicador de compromiso no solo a un archivo malicioso, sino a una táctica, técnica y procedimiento. Avanzando hacia el tercer hallazgo, se examinó la interoperabilidad mediante estándares abiertos. Esta investigación confirma que la capacidad de MISP para integrarse en ecosistemas de defensa heterogéneos no es accidental, sino que se fundamenta en su alineación con los estándares de la industria. Entre otros, se analizó el rol de Structured Threat Information Expression no como una simple lista de indicadores, sino como un lenguaje estructurado capaz de modelar el quién, qué, cuándo y cómo de una amenaza. Esto nos permite representar desde indicadores de compromiso técnicos hasta las tácticas técnicas y procedimientos complejos, facilitando una comprensión profunda del adversario.
Complementariamente, TAXII, Trusted Automated Exchange of Indication Information, nos proporciona los protocolos necesarios para el transporte seguro y automatizado de esta inteligencia. Un hallazgo técnico interesante es la capacidad de traducción nativa que tiene la plataforma, ya que MISP opera internamente con su propio formato JSON, realiza una conversión automática a sticks cuando exporta los datos vía TAXII. ¿Y cuál es el impacto operativo de esto? Esta interoperabilidad permite que herramientas externas como SIEM, SOARs o firewalls se suscriban directamente a los feeds de MISP. Pasamos ahora a un aspecto crítico de la arquitectura de seguridad, la gobernanza de roles, de datos y los roles jerárquicos. Esta investigación subraya que la confianza de MISP no depende solo de la tecnología, sino de una estructura administrativa rigurosa que garantiza la trazabilidad y la propiedad del dato. Acá el elemento fundacional de esta gobernanza es la organización. En la plataforma, cada evento y atributo está vinculado indisolublemente a una entidad propietaria mediante un identificador único universal o UUID. Esto es vital para evitar los conflictos de duplicidad y establecer responsabilidades claras cuando estamos en entornos federados. Para gestionar el acceso a MIS, implementa un modelo estricto de control de acceso basado en roles, diseñado bajo los principios de segregación de funciones y mínimos privilegios. Acá identificamos 3 perfiles operativos esenciales, pero hay más. El primero es el admin, que es el perfil de mayor jerarquía, que ejerce el control total del sitio, gestionando la configuración global de la instancia. El segundo es el org-admin, que es el encargado exclusivamente de la gestión de usuarios y permisos internos. Y el tercero, el SYN-user, que este es un rol técnico crítico utilizado únicamente para la autenticación de APIs en los flujos de automatización y todos los mecanismos de push y pull. En síntesis, esta jerarquía no es burocracia, es la implementación técnica necesaria para cumplir con estándares como por ejemplo la ISO 27010, asegurando que ese intercambio de inteligencia sea auditado, seguro y confiable. Llegamos ahora a la validación empírica de esta investigación, lo que más me gusta. Para demostrar las capacidades técnicas de la plataforma, se ejecutó una prueba de concepto integral basada en un incidente real. El informe de Civil Research sobre la distribución encubierta de Cobalt Strike utilizando un sitio de phishing que suplantaba al sitio de Sophos. El objetivo fue transformar un reporte de inteligencia no estructurado en un evento operativo dentro de MISP, siguiendo estas 3 fases críticas. La primera fase, enfocada en la creación y gobernanza. Se configuraron los metadatos esenciales del evento, definiendo el nivel de amenaza y, lo más importante, estableciendo la distribución mediante etiquetas TLP. Esto valida la capacidad de MIS para asegurar que la información sensible se comparta solo con las audiencias autorizadas desde el momento cero. En la segunda fase se abordó el enriquecimiento contextual. Acá sí usamos los Galaxy Cluster para trascender el dato técnico. Se mapeó el incidente contra la matriz de MitraAttack, identificando las tácticas técnicas específicas del adversario. Esto dota al evento de un significado táctico, permitiendo entender no solo qué pasó, sino cómo operó el atacante. Y finalmente, la tercera fase, la estructuración de indicadores. En lugar de cargar atributos aislados, implementamos el uso de objetos. Esto nos permitió agrupar lógicamente los hashes, nombre de archivos y URL, todo bajo una misma entidad, manteniendo la coherencia semántica del ataque. El resultado de esta prueba confirma que MIS permite estructurar amenazas complejas, convirtiendo datos dispersos en un grafo de conocimiento accionable.
Continuando con la ejecución de la prueba de concepto, profundizamos en la capa de contexto, la fase crítica del enriquecimiento contextual. Este proceso se ejecutó en diferentes niveles de profundidad. Primero, como comentamos, la clasificación estandarizada mediante etiquetas. Se aplicaron taxonomías TLP al evento, garantizando que la inteligencia viaje con las reglas de distribución clara desde el origen. Segundo, y quizás lo más estratégico, la integración de los Galaxy Cluster. No nos limitamos a listar los indicadores, vinculamos el incidente directamente a la matriz de Mitre Attack, por ejemplo. Y al asociar el ataque a técnicas específicas, al framework de Coal Strike, permitimos que los analistas comprendan el modus operandi del adversario, facilitando así una defensa basada en comportamiento y no solo en firmas de archivos. Y finalmente, la estructuración lógica. En lugar de cargar atributos dispersos, se implementó el uso de objetos, se agruparon los hashes MD5, SHA-1, junto con los nombres de archivo, todo bajo una entidad de tipo file artifact. Esto mantiene la coherencia semántica de la amenaza, permitiendo que las herramientas de seguridad ingesten un paquete de inteligencia completa y no datos fragmentados. Entonces, con esto se validó que MISP permite construir una narrativa técnica robusta, lista para la correlación automática. Ingresamos al cuarto hallazgo, las herramientas de correlación y análisis. El valor diferencial de MISP radica en que no opera como un repositorio estático, sino que integra un potente motor de correlación automatizada. Este motor vincula automáticamente eventos dispares que comparten atributos comunes como una misma dirección IP o un hash de un archivo, permitiendo identificar patrones de ataque transversales que pasarían desapercibidos en un análisis manual. Para operativizar este hallazgo se analizaron 3 de las herramientas de visualización crítica basadas en teoría de grafos. Primero, el Correlation Graph. Esta herramienta es vital para detectar la infraestructura maliciosa que es reutilizada. Al visualizar los nodos y aristas, podemos descubrir si un indicador actual ya fue visto en incidentes pasados o en campañas de otras organizaciones, revelando así conexiones directas e indirectas. Otra de las herramientas importantes de correlación y análisis es el Event Graph, que despliega interactivamente las relaciones semánticas internas, facilitando la detección de conexiones ocultas entre atributos y objetos, pero esto sí dentro de un mismo evento. Y tercero, el Event Timeline, que reconstruye la cronología forense del incidente basándose en los tiempos de aparición de los atributos, como por ejemplo acá se puede ver Last Seen, First Seen. El Event Timeline los ordena cronológicamente, mostrando no solo cuándo apareció cada artefacto, sino revelando un posible patrón del ataque. En conclusión, estas herramientas permiten a los equipos de seguridad evolucionar de la mitigación de incidentes aislados a la comprensión y desarticulación de campañas más complejas. Pasando al quinto hallazgo, abordamos la optimización de inteligencia mediante la gestión de Cyber Threat Intelligence Feeds, o los feeds de CTI, como se ve acá. La eficacia operativa de MISP se maximiza sustancialmente mediante la integración automatizada de estos feeds, lo cual permite enriquecer esa base de conocimientos organizacional sin requerir una intervención manual continua. Estos recursos actúan como flujos dinámicos que proveen indicadores de compromiso actualizados, tales como direcciones IP de botnets, dominios de phishing o hashes de ransomware. Desde una perspectiva taxonómica, los podemos clasificar a los feeds en dos categorías. Por un lado, tenemos los feeds de acceso abierto y comunitarios, como se puede ver acá, PhishTank, OpenFish, Malware Bazaar. Estos se caracterizan por su naturaleza colaborativa y gratuita y suelen integrarse nativamente en la plataforma. Y por otro lado, encontramos los feeds comerciales gestionados por proveedores como Mandiant de Google
Intel 471 y CrowdStrike. A diferencia de las fuentes abiertas, estos servicios requieren una suscripción, pero ofrecen una inteligencia más refinada, contextualizada y frecuentemente enriquecida con el análisis de expertos. En cuanto a la gestión técnica, los feed pueden operar como recursos locales o remotos, admitiendo formatos estructurados como el JSON nativo de MISP o semiestructurado como archivos CSV, pero estos últimos requieren un uso de parser para una correcta adaptación. Para garantizar también una gestión eficiente, es fundamental implementar la automatización de la ingesta mediante intervalos de sincronización programados y emplear mecanismos de caching de la base Redis, porque esto resulta crítico para optimizar la correlación de datos sin sobrecargar la base de datos principal de MISP. Esta actualización continua y el monitoreo de la vigencia de estos indicadores de compromiso son aspectos vitales para evitar la obsolescencia de los datos y mantener la efectividad de las defensas. Finalmente, abordamos el sexto hallazgo clave, la integración y sinergias con ecosistemas. Este trabajo valida que el verdadero potencial de MIS se desbloquea cuando deja de ser un repositorio aislado y se convierte en el cerebro de un ecosistema de seguridad automatizado. Analicé 3 integraciones críticas que transforman la operación defensiva. Arriba a la izquierda, en primer lugar, la triada SOAR de código abierto, la combinación de MISP con The Hive y Cortex. Esto crea una solución de orquestación robusta. En este esquema, MISP actúa como el repositorio central de inteligencia, The Hive gestiona la respuesta operativa a los incidentes y Cortex realiza el análisis forense de todos los observables. Lo vital en este caso es la bidireccionalidad. MISP alimenta a The Hive con alertas y tras la investigación, The Hive puede exportar nuevos indicadores de compromiso ya validados de vuelta a la comunidad MISP, cerrando así el ciclo de inteligencia. En segundo lugar, arriba a la derecha, la integración con sistemas SIEM y XDR con Wazoo. Acá MISP enriquece la telemetría en tiempo real. Wazoo no solo recolecta log, consulta automáticamente la API de MISP para verificar si un evento interno coincide con un indicador de compromiso conocido. Esto le permite automatizar la detección de amenazas que ya han sido identificadas por la comunidad de MISP. Y en tercer lugar, abajo a la derecha, la defensa perimetral automatizada con firewall de nueva generación. Se demostró que mediante el uso de estándares como Stick Taxi o script de listas de bloqueo externo, es posible que un firewall consuma feed de MISP directamente. Esto permite bloquear IPs y dominios maliciosos en el borde de la red sin una intervención manual, eliminando así esa latencia crítica entre la obtención de la inteligencia y su aplicación defensiva. Estas sinergias permiten a las organizaciones evolucionar de una seguridad reactiva a una defensa proactiva y automatizada. Abordamos ahora el séptimo hallazgo clave, la evolución hacia la inteligencia cognitiva. MISP ha trascendido su rol tradicional de repositorio para integrar mecanismos de orquestación automatizada y modelos de IA aplicada. El avance más crítico reside en la implementación de algoritmos de Machine Learning diseñados para procesar volúmenes masivos de indicadores de compromiso. Estos algoritmos no solo identifican patrones complejos y relaciones no evidentes en los datos, sino que cumplen una función vital, la mitigación de los falsos positivos. Esto eleva sustancialmente la precisión diagnóstica, posicionando a MISP como un sistema cognitivo que combina capacidades predictivas con una ejecución reactiva optimizada. En el plano operativo, identificamos 3 sinergias tecnológicas muy interesantes. Por un lado, integraciones como D3 Morpheus IA, que permite automatizar el enriquecimiento de incidentes
y la priorización inteligente de alertas, facilitando la ejecución de contramedidas con una mínima intervención humana. Por otro lado, la colaboración con Demand and Threat Intelligence, que habilita la generación automática de eventos estructurados y la construcción de galaxias para actores de amenazas. Asimismo, la incorporación de herramientas de procesamiento de lenguaje natural y plataformas de automatización como N8N permiten conectar ecosistemas heterogéneos mediante API REST, eliminando la necesidad de un código ad hoc. En síntesis, MISP se consolida hoy como un núcleo integrador que transforma datos crudos en conocimiento accionable mediante la convergencia estratégica de IA, orquestación y un análisis contextualizado. En conclusión, ante un panorama donde las ciberamenazas crecen exponencialmente en velocidad y sofisticación, este análisis confirma que MIS emerge como una solución crucial para la colaboración efectiva. Se verificó el cumplimiento del objetivo general de esta investigación, demostrando que MIS actúa como el núcleo integrador esencial. Su arquitectura flexible logra transformar datos técnicos aislados en inteligencia accionable, combinando automatización con contexto analítico. Esto nos permite potenciar los ecosistemas de seguridad, logrando una reducción drástica en los tiempos de reacción ante incidentes. Finalmente, MIS representa un cambio de paradigma. Demuestra que la seguridad colectiva beneficia a todos los participantes, reduciendo costos y aumentando la eficacia. En un mundo donde las amenazas ignoran las fronteras, MIS se consolida como el pilar tecnológico que permite enfrentar desafíos complejos mediante la colaboración estandarizada. Para cerrar el análisis, revisemos cómo se dio cumplimiento a los 4 objetivos específicos. En primer lugar, se evaluaron las capacidades técnicas de la plataforma, se confirmó que el modelo de datos dual de MISP es efectivo para la gestión estructurada de indicadores, permitiendo pasar de una simple acumulación de datos a una correlación automática robusta. En segundo lugar, se examinó la alineación normativa, se verificó que MIS cumple con estándares internacionales críticos, garantizando la interoperabilidad y facilitando el cumplimiento de los marcos de gobernanza. En tercer lugar, se llevó a cabo la prueba de concepto, donde se demostró empíricamente que es posible estructurar, enriquecer y correlacionar indicadores de compromiso reales, generando inteligencia verdaderamente accionable. Y finalmente, se analizó el impacto operativo al estudiar la adopción global y los casos de uso. Se confirmó que la plataforma optimiza tangiblemente la colaboración entre CERT y SOX, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la postura de seguridad colectiva. Para concluir, es fundamental reflexionar sobre lo que MIS representa de cara al futuro de la ciberseguridad. Este trabajo confirma que MISP es mucho más que una herramienta técnica, representa un verdadero cambio de paradigma. Rompe con la mentalidad tradicional de defensa en silos para demostrar que la seguridad colectiva es la única estrategia viable. En un mundo donde las amenazas ignoran fronteras nacionales y organizacionales, MISP actúa como el gran ecualizador que permite a los defensores colaborar al mismo nivel que los atacantes. Mirando un poco hacia adelante se observa una evolución crítica. La plataforma está dejando de ser un simple repositorio de intercambio para convertirse en un sistema cognitivo. Y el mensaje final es claro. El futuro de la defensa digital es colaborativo, estandarizado y automatizado. Y hoy MISP es el pilar fundamental sobre el que se construye ese futuro. Muchas gracias.